Bienvenido a este tutorial sobre optimización 1D y cortes a inglete en Tomcut. Hoy veremos cómo funciona la optimización 1D, cómo utilizar eficazmente los cortes a inglete y cómo afectan estos ajustes a tus resultados. Vamos a empezar. La optimización 1D en Tomcut es similar a la optimización 2D. Se necesita introducir elementos, artículos de recursos y un grupo de materiales. La principal diferencia es que en la optimización 1D estamos optimizando solo a lo largo. Al introducir elementos, solo tienes que introducir sus longitudes. Por ejemplo, aquí tenemos longitudes de 870, 1100, 540 y 300 milímetros. Como puedes ver, estos elementos requieren ángulos de corte específicos. En breve hablaremos de ello con más detalle. A continuación, necesitaremos un artículo de recursos. En este ejemplo utilizaremos un único elemento de recurso con una longitud de 6 metros. Por ahora, estableceremos el valor del borde en 0, aunque puedes ajustarlo según sea necesario. Ya tenemos el grupo de materiales, pero asegúrate de que está ajustado al tipo 1D. También es crucial asignar la máquina de corte 1D correcta. De lo contrario, podrías tener problemas con los cortes a inglete. El resto de los ajustes del grupo de materiales se tratan en otro vídeo, así que sigamos adelante. Con los elementos, el artículo de recursos y el grupo de materiales en su lugar, podemos iniciar la optimización. La optimización tardará un momento en completarse, y una vez terminada se mostrarán los resultados, mostrando la forma más eficiente de cortar el recurso. Ya tenemos los resultados y como puedes ver, están bastante bien empaquetados. La disposición optimizada utiliza cortes a inglete para agrupar cerca elementos con ángulos similares, minimizando al máximo los residuos. Los resultados son eficientes y están bien organizados. Bien, hablemos de los cortes a inglete. Para optimizar con cortes a inglete, tu máquina 1D debe estar configurado en la biblioteca, y la opción Corte a ingletes debe estar activada. Este ajuste indica a Tomcut que tu máquina de corte admite cortes a inglete. Si esta opción está desactivada, el optimizador solo realizará cortes perpendiculares por defecto. Por defecto, los ángulos de corte a inglete se calculan del siguiente modo. Para el lado izquierdo, el ángulo se mide desde el centro hacia la derecha. Para el lado derecho, el ángulo se mide desde el centro hacia la izquierda. Un ángulo de 0 grados produce un corte perpendicular. Si tu máquina de corte tiene requisitos diferentes, puedes ajustar estas configuraciones en consecuencia. Para máquinas con 2 cuchillas, puede que necesites ajustes diferentes para cada lado. Para las máquinas de una sola cuchilla, normalmente utilizarás los mismos ajustes para ambos lados. Es importante tener en cuenta que estos ajustes son específicos de tu máquina de corte y no tienen por qué coincidir con los valores introducidos en la interfaz de Tomcut. Al imprimir los resultados, Tomcut mostrará los ángulos necesarios para tu máquina, garantizando una alineación adecuada. Como las máquinas pueden tener diferentes configuraciones de corte a inglete, Tomcut te lo pone más fácil permitiéndote configurar una única forma de introducir y mostrar los ángulos en la interfaz de usuario. Para cambiar esto, ve al menú Opciones, navega hasta la sección Configuración, y selecciona la pestaña Dimensiones. Aquí puedes definir cómo se gestionan los ángulos. Por defecto, en el lado izquierdo, los ángulos se miden desde el centro hacia la derecha, y en el lado derecho, se miden desde el centro hacia la izquierda. Solo tienes que elegir la opción que más te convenga, y Tomcut recalculará automáticamente los ángulos para adaptarlos a la configuración de tu máquina. Como ya has visto, nuestros elementos tienen definidos algunos ángulos de corte. Como estamos utilizando la configuración por defecto del corte a inglete, podemos introducir ángulos positivos, negativos o de 0 grados. Un ángulo de 0 te da un corte perpendicular. Cambiar el ángulo izquierdo a 20 grados da como resultado un corte de este tipo. Ahora volvamos a ponerlo en menos 17 grados, y ahora podrás ver cómo funciona. Sencillo, ¿verdad? Es importante recordar que al utilizar cortes a inglete, la longitud del elemento especificado incluye los extremos inclinados. Y otra cosa a tener en cuenta: si desactivas los cortes a inglete en los ajustes de la máquina y vuelves a ejecutar la optimización, notarás muchos más desperdicios. Esto ocurre porque el optimizador trata todos los elementos como simples rectángulos. Para mejorar la eficacia, asegúrate de que los cortes a inglete están activados en los ajustes de la máquina. Todas las opciones de optimización funcionan aquí de forma muy similar tanto para materiales 1D como 2D. Pero vale la pena mencionar que para la optimización 1D, al seleccionar el criterio tiempo más corto de producción, se da prioridad a agrupar los elementos del mismo tamaño. Puedes verlo aquí. Esta disposición acelera el proceso de corte al reducir la necesidad de ajustes, aunque genere algo más de residuos.
Aunque la optimización del material se sigue teniendo en cuenta, tiene una prioridad menor en comparación con la minimización del tiempo de producción. Espera a que termine la optimización. Ahora, veamos los resultados de la optimización. Aunque no todos los elementos se agrupan perfectamente, el desperdicio se reduce significativamente, y la mayoría de los elementos del mismo tamaño siguen colocadas juntas. Tongkut evalúa múltiples factores para determinar la mejor solución. En este caso, decidió que esta solución es mejor, aunque no todos los elementos estén agrupados estrechamente, porque los residuos son significativamente menores. Ahora, volvamos a la configuración del grupo de materiales y desactivemos la rotación y dar la vuelta. Esto limita considerablemente la flexibilidad del optimizador, haciendo que el proceso sea más difícil. Cambiemos el criterio de mejor solución a menor residuo, y volvamos a ejecutar la optimización. Como puedes ver, sin rotación ni dar la vuelta, al optimizador le cuesta ajustar los elementos de forma eficaz. Aunque se siguen utilizando los cortes a inglete, los resultados son menos óptimos. Bien, revisemos los resultados. A pesar de las limitaciones, Tongkut consiguió encontrar una solución utilizando 3 elementos de recursos, lo que en realidad es un resultado bastante bueno. Aunque hay cierto entrelazamiento de elementos, los resultados son mejores de lo esperado. Con esto concluye este tutorial sobre la optimización 1D en Tongkut. Espero que te haya resultado útil e informativo. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo vídeo.